Desde que trabajo como conductor de Uber, he vivido muchas cosas. He tenido todo tipo de pasajeros y he visto lo mejor y lo peor de la gente. Pero nunca imaginé que esa noche en particular sería diferente a cualquier otra y que lo que experimentaría me dejaría con la certeza de que no todos los pasajeros que recogemos pertenecen al mundo de los vivos. Esta historia sucedió hace apenas unas semanas y todavía siento el escalofrío recorrerme cada vez que pienso en ella. Eran las 11:30 de la noche y me quedaban un par de viajes antes de terminar mi turno. El cansancio ya empezaba a notarse, pero la noche estaba tranquila. Apenas había tráfico y las calles vacías de la ciudad tenían ese aire sereno que solo se da en las primeras horas de la madrugada. Revisé mi aplicación y apareció una nueva solicitud. El punto de recogida estaba en las afueras de la ciudad, en un vecindario al que rara vez iba. Dudé un instante. Era tarde y los viajes en zonas alejadas no siempre son los mejores. Pero la tarifa aumentada hizo que mi indecisión desapareciera y acepté el viaje. El camino estaba oscuro y la señalización en esa parte del barrio era casi inexistente. Me tomó unos minutos encontrar la casa desde la que se había solicitado el viaje. La casa estaba situada en una colina, envuelta en una extraña penumbra que la hacía parecer sacada de otra época. Había un par de luces encendidas dentro, pero las ventanas parecían opacas, como si un polvo espeso hubiera cubierto los cristales. Me detuve frente a la dirección exacta y revisé el nombre del pasajero en la app. Decía Amelia. Esperé un par de minutos, pero nadie salía. Justo cuando estaba a punto de cancelar el viaje, vi una sombra moverse entre las cortinas de la ventana. Luego, la puerta se abrió lentamente y una mujer salió de la casa. Vestía un abrigo largo y oscuro que casi rozaba el suelo, y su rostro estaba en sombras debido al sombrero que llevaba. Mientras se acercaba, pude ver que su rostro era pálido y serio, con unos ojos oscuros que no mostraban emoción alguna. Amelia abrió la puerta trasera del auto y se sentó en el asiento sin decir una sola palabra. Solo me dio una rápida mirada, que sentí como una punzada en la nuca. «Buenas noches», murmuré, intentando romper la tensión que parecía flotar en el aire. Ella solo asintió sin decir nada, y el auto se llenó de un olor extraño, como una mezcla de humedad y algo añejo, algo que no pude identificar del todo. Configuré la dirección y comencé a conducir, tratando de ignorar la incomodidad que se había apoderado de mí. Era raro que alguien pidiera un Uber tan tarde en una zona tan aislada, pero a veces la gente tiene sus razones. La dirección de destino me pareció extraña. Era otro punto en las afueras, en una zona donde no había muchas casas y donde en su mayoría solo había viejos edificios industriales abandonados. Sentí una ligera incomodidad, pero no dije nada. Solo quería terminar el viaje. La carretera era solitaria, sin otro vehículo a la vista. A medida que avanzábamos, el silencio se hacía cada vez más pesado. Intenté mantener la calma, pero cada tanto miraba por el retrovisor y veía a Amelia allí, inmóvil con la vista fija en algún punto indefinido. No se movía, no cambiaba de posición y apenas parpadeaba. La luz tenue del tablero iluminaba su rostro, en un ángulo que hacía que pareciera aún más pálida, casi fantasmal. Cada vez que trataba de concentrarme en el camino, sentía que sus ojos estaban puestos en mí, y eso me ponía los nervios de punta. Después de un rato, decidí romper el silencio. «¿Está bien, Amelia? ¿Necesita algo?», pregunté, pero no hubo respuesta, ni un solo movimiento. Solo el reflejo de sus ojos oscuros en el retrovisor, fijos en mí con una intensidad que me resultaba perturbadora. Volví la vista al frente y aceleré un poco, queriendo que el trayecto terminara cuanto antes. Fue entonces cuando noté algo extraño en la pantalla del tablero. El reloj del auto estaba detenido, marcaba las 12:05, pero el tiempo no avanzaba. Sabía que era imposible. Y a pesar de mi intento por racionalizarlo, una sensación de angustia comenzó a apoderarse de mí. Cuando miré de nuevo por el retrovisor, Amelia estaba sonriendo. Era una sonrisa fría, sin alegría, y sus ojos seguían fijos en los míos, tan profundos que sentía que me estaban absorbiendo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y de repente escuché su voz, susurrante, apenas un murmullo que llenaba el silencio del auto. «¿Crees en los fantasmas?», preguntó.
Aquella pregunta me paralizó. Tragué saliva y forcé una sonrisa nerviosa. No, nunca he visto uno al menos, respondí intentando que mi voz sonara despreocupada. Amelia soltó una risa suave, casi un susurro. ¿Nunca has sentido que alguien te observa en la oscuridad? ¿Que alguien está detrás de ti cuando estás solo? Su voz era hipnotizante y a la vez aterradora, como si hablara desde un lugar lejano y profundo. Aceleré un poco más, con el deseo de salir de aquella carretera desierta y llegar a algún lugar iluminado y seguro. Pero, a medida que avanzaba, sentía que el camino se estiraba y que nunca llegaríamos a nuestro destino. Miré el GPS y, para mi sorpresa, la ubicación de destino seguía apareciendo a 15 minutos de distancia, a pesar de que llevaba conduciendo mucho más tiempo. De pronto, un escalofrío recorrió mi espalda cuando sentí un toque suave en mi hombro. Al mirar de reojo, vi la mano pálida de Amelia, fría como el hielo, posada sobre mí. Su tacto me hizo estremecer, pero no me atreví a apartarla. A veces, murmuró, los muertos necesitan un último viaje antes de descansar en paz. Esas palabras me dejaron sin aliento. Un terror indescriptible se apoderó de mí, y comencé a cuestionarme si todo esto era real o si había caído en alguna especie de pesadilla. Quise detener el auto y decirle que no podía continuar, pero algo en su mirada, en la frialdad de su sonrisa, me decía que no iba a dejarme ir tan fácilmente. Apreté el volante con fuerza, sintiendo que cada segundo en su presencia era una prueba de mi cordura. Finalmente, tras lo que parecieron horas de tensión, llegamos a una intersección en medio de la nada. No había luces, no había otros autos, solo oscuridad y silencio. «Es aquí», dijo Amelia en un susurro. Miré a mi alrededor, confundido. No había nada, solo el vacío de la noche. ¿Aquí?, pregunté tratando de ocultar el temblor en mi voz. Amelia solo asintió y me miró con esos ojos vacíos. «Gracias por llevarme», dijo con una voz que sonaba extrañamente tranquila. Este era mi último viaje. Y sin más, abrió la puerta del auto y bajó. Cuando cerró la puerta atrás de sí, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Apenas había dado un par de pasos cuando, de repente, su figura empezó a desvanecerse en la oscuridad, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé allí, atónito, sin saber si lo que había visto era real o una ilusión provocada por el cansancio. Miré el reloj en el tablero, y para mi sorpresa, el tiempo se había normalizado. Marcaba la 1:15 de la mañana. La sensación de frío que había en el auto había desaparecido, y el extraño olor que Amelia había traído consigo también se había esfumado. Finalmente respiré profundamente y decidí volver a la ciudad, intentando convencerme de que solo había sido un sueño, una alucinación. Pero, al llegar a casa, revisé la aplicación de Uber y, para mi sorpresa, el viaje no aparecía registrado. No había ninguna señal de que esa noche hubiera recogido a alguien llamado Amelia. Esa noche no pude dormir, aunque traté de olvidarlo. El recuerdo de esos ojos vacíos y el sonido de su voz resonaban en mi mente.